Las murallas más formidables que el mundo medieval había visto resistieron durante 800 años. No cayeron por traición, ni por cobardía, ni por falta de fe. Cayeron porque el imperio que debía defenderlas ya no podía permitirse llenarlas de soldados. Este vídeo no trata sobre un asedio de 53 días. Trata sobre por qué, cuando llegaron los cañones otomanos, Bizancio ya era una cáscara institucional. Un estado que había perdido sus provincias más ricas, su capacidad fiscal, su masa territorial y su profundidad estratégica mucho antes de que Mehmed II pusiera un pie frente a las murallas teodosianas. La caída de Constantinopla no fue un accidente militar. Fue el desenlace casi inevitable de un colapso estructural que llevaba siglos acumulándose. Primera pregunta: ¿de qué vivía realmente el Imperio bizantino? En su momento de mayor expansión, bajo Justiniano I, el imperio controlaba una franja enorme del Mediterráneo. Italia reconquistada, la costa occidental del mar y las provincias orientales. Pero ese pico duró poco. Una plaga comenzó alrededor del año 541 y, combinada con una guerra devastadora contra la Persia sasánida, drenó los recursos del imperio antes de que pudiera consolidar lo ganado. Luego llegó el golpe estructural definitivo. Las conquistas árabes arrancaron Egipto y Siria, las provincias más ricas del imperio. No eran territorios cualquiera. Eran el corazón productivo, la fuente de excedente agrícola y fiscal, que sostenía el aparato militar y administrativo de Constantinopla. Después, África también se perdió frente al califato omeya. Hay un patrón aquí que vale la pena ver con claridad. Cada vez que el imperio perdía una provincia, no solo perdía tierra. Perdía la capacidad de recaudar impuestos, de reclutar soldados locales, de abastecer guarniciones lejanas. La línea que había que defender no se acortaba al mismo ritmo que los recursos para defenderla. Los mismos hombres tenían que cubrir cada vez más frente con cada vez menos respaldo. El imperio se expandió de nuevo durante la dinastía macedónica, en lo que fue un renacimiento que duró 2 siglos. Pero después vinieron las guerras civiles internas y las incursiones selyúcidas, y con ellas la pérdida de la mayor parte de Asia Menor. Asia Menor era, en ese momento, lo que quedaba del núcleo territorial bizantino. Sin ella, Constantinopla quedaba convertida en una cabeza sin cuerpo. El problema no era estratégico, era aritmético. Un estado sin base territorial no puede sostener un ejército. Un ejército que no existe no puede guarnecer unas murallas, por brillantes que sean esas murallas. Segunda pregunta: ¿hubo un momento en que el proceso se volvió irreversible? Sí. Y ocurrió 2 siglos y medio antes del asedio final. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los cruzados tomaron por asalto Constantinopla. No fue una conquista otomana, ni árabe ni persa. Fue una fuerza que se suponía aliada a la que saqueó la capital del imperio y creó en su lugar un efímero imperio latino. El imperio bizantino, despojado de su propia capital, se fragmentó. Surgieron el imperio de Nicea, el imperio de Trebisonda y el despotado de Epiro, cada uno reclamando la herencia romana oriental. En 1261 el imperio de Nicea, bajo Miguel Bislo, paleólogo, reconquistó la ciudad, pero lo que regresó no era el mismo imperio. Constantinopla había sido la ciudad más grande y rica de Europa hasta el siglo XIII. Después del saqueo y la fragmentación, el imperio reconstituido solo ejerció un poder regional. Sus territorios restantes fueron siendo anexados progresivamente por los turcos otomanos durante los siglos XIV y XV. Guerra tras guerra, ciudad tras ciudad. Fíjate en la lógica de este proceso. El saqueo de 1204 no solo destruyó riqueza material, destruyó la coherencia institucional del imperio. Las décadas de fragmentación en estados rivales, Nicea, Trebisonda, Epiro, consumieron energía diplomática y militar que ya no estaba disponible para resistir la presión otomana. Cuando el imperio se reunificó nominalmente, era demasiado tarde para reconstruir la base fiscal y territorial que requería su defensa. Piénsalo así: recuperar la capital no era recuperar el imperio. Volvieron a la ciudad, pero no a las provincias que la alimentaban, ni a los ejércitos que la defendían, ni a la maquinaria fiscal que pagaba ambas cosas. Recuperaron el escenario, no la obra. Tercera pregunta: si las murallas eran tan formidables, ¿por qué no bastaron? Las murallas teodosianas, erigidas bajo el emperador Teodosio II, fueron las más fuertes y fortificadas de la época antigua y medieval. Durante 800 años protegieron Constantinopla. Ese dato es real y hay que tomarlo en serio. No eran una ilusión, habían funcionado. El problema es que fueron diseñadas para una tecnología militar que en 1453 ya no era la tecnología dominante. Los cañones otomanos dispararon balas de 500 kilogramos a distancias de 1,5 kilómetros, creando brechas en esas mismas murallas que ningún ejército anterior había podido escalar. La pólvora no fue solo un arma nueva, fue la invalidación de toda una doctrina defensiva.
800 años de invulnerabilidad se convirtieron, en cuestión de semanas, en una ventaja que ya no existía. Y aquí está la trampa del sistema. Las murallas teodosianas solo funcionaban como sistema de defensa si había suficientes defensores para cubrir cada tramo, para reparar las brechas abiertas por los cañones, para resistir los asaltos simultáneos en varios puntos. Un muro sin hombres que lo guarnezcan no es una fortaleza, es una escultura. El ejército bizantino, en 1453, liderado por el emperador Constantino Osuncio Paleólogo, estaba frente a un ejército otomano comandado por Mehmed II que lo superaba de forma aplastante en número. No porque Bizancio hubiera tomado malas decisiones militares en los días del asedio, sino porque décadas de erosión territorial habían reducido la base de reclutamiento y financiación a un punto en que guarnecer con suficientes hombres era simplemente imposible. El asedio duró 53 días. Las brechas se abrieron, no hubo reservas para cerrarlas. Cerrar el bucle. ¿Por qué importa entender esto así? La narrativa habitual sobre la caída de Constantinopla es una narrativa de evento. Llegaron los cañones, cayeron las murallas, murió el último emperador romano. Es dramática, es verdadera, y es completamente insuficiente para entender lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el Imperio Romano de Oriente, que sus propios habitantes llamaban simplemente el Imperio Romano, y que había comenzado en torno al año 27 antes de nuestra era, sobrevivió casi 1500 años gracias a su capacidad de adaptarse, recaudar, reconstituirse. Pero cada ciclo de pérdida territorial recortaba la base desde la que podía recuperarse. Egipto y Siria, luego África, luego Asia Menor, luego la fragmentación de 1104. Cada pérdida era también una pérdida de capacidad futura. Cuando llegaron los cañones de Mehmed II, no encontraron a un imperio en plena potencia que no supo defenderse. Encontraron los últimos vestigios institucionales de un sistema que se había ido vaciando de contenido durante siglos. Las murallas seguían en pie. El imperio que debía habitarlas ya no tenía la escala necesaria para hacerlo. Eso es lo que hace que la fecha del 29 de mayo de 1453 sea el final visible de algo que llevaba mucho tiempo terminándose por dentro. El colapso estructural precede siempre al colapso visible. El evento es solo el momento en que la estructura ya no puede ocultarlo. Pero hay una pregunta que este episodio deja abierta deliberadamente. Si el colapso de Bizancio fue estructural, fiscal, territorial, logístico, ¿qué hizo que durase casi 1500 años en lugar de desintegrarse antes? ¿Qué mecanismos de resiliencia sostuvo el imperio durante tanto tiempo y cuándo exactamente dejaron de funcionar? Eso es exactamente lo que vamos a diseccionar en el próximo episodio de la saga. El sistema que mantuvo vivo al Imperio Romano de Oriente durante siglos de presión externa, y el momento preciso en que ese sistema dejó de poder regenerarse. Si quieres entender cómo caen los imperios de verdad, no te puedes perder esa pieza. Suscríbete ahora para que no se te escape cuando salga.